Bien, para comenzar, mi nombre es Luis Ángelo Serrano Paucarmaita, soy estudiante de la Universidad Andina del Cusco y en esta ocasión yo les voy a exponer junto a mi grupo sobre la planificación de una finca. Introducción. En la actualidad, como ya se sabe, el suelo enfrenta una serie de amenazas significativas que son impulsadas por diversos factores, incluyendo motivos económicos, políticos e incluso sociales. Estas amenazas representan un peligro para la salud y sostenibilidad de los ecosistemas terrestres, así como para la seguridad alimentaria y el bienestar humano en general. Entonces, la planificación de una finca es un instrumento tanto técnico, metodológico, así como administrativo que permite ordenar el uso y manejo de la tierra, así como el proceso productivo de una propiedad rural de manera eficiente, esto siempre para ayudar al productor y al técnico. Además, también sirve para visualizar los cambios de una transición de agricultura subsistencial a una agricultura más comercial. Bien, una vez hecha la introducción, ahora vamos a pasar netamente a lo que es la planificación de una finca. En sí, la planificación consiste en distintas actividades en donde el productor sí o sí tiene que hacer un buen uso de los recursos que tiene, con el fin de obtener beneficios. Claro, considerando antes los factores como el medio ambiente y el entorno de su finca. Para esto tenemos la capacidad de uso de tierra, que se basa en la habilidad natural que tiene el suelo, es decir, el grado de intensidad de uso para la producción tanto de cultivos pecuarios, forestales o de uso paisajístico. Después tenemos la estructura del sistema, que es la capacidad de uso de tierra, que se divide en tres. La primera es clases de capacidad de uso, el cual nos dice que son grupos de tierra con condiciones similares en el grado relativo de limitación, así como el riesgo de deterioro, Después, la subclase de capacidad de uso, que son grupos de tierra dentro de una clase con el mismo tipo de limitación. Y finalizando tenemos las unidades de manejo, que indican factores que limitan la utilización del suelo en actividades agropecuarias y forestales. Ahora vamos a hablar sobre la descripción general de las clases de capacidad de uso. En sí son 8 clases que muestran el aumento progresivo de limitación para el desarrollo de distintas actividades, Dentro de estas, por ejemplo, la clase 1 presenta tierras con pocas o ninguna limitación. La segunda, tierras con ligeras limitaciones. La tercera son tierras con moderadas limitaciones. La cuarta, con fuertes limitaciones. La quinta, con severas limitaciones de desarrollo de cultivos anuales. La sexta, usadas para la producción forestal o permanente. La séptima, con severas limitaciones que solo permite el manejo forestal. Y finalmente la octava, que no son aptas para actividades agropecuarias o forestales. Descripción de las subclases de conocimientos. La subclase de capacidad de uso de tierras de uso. El perdón de este nivel categórico es utilizar la eficiencia o emisiones humanas para utilizar la limitación de uso de las tierras. La condición de los biológicos que demuestra las subclases que hay que ser una medición química o óptica. El exceso de agua, las limitaciones de zona particular y las limitaciones de clima. Parámetros para la evaluación de la capacidad de uso. La ANSI del suelo puede determinar parámetros técnicos de estimación de pH, relativa técnica para la evaluación de las llegan a indicar factores específicos que limitan las actividades a realizarse en las tierras homogéneas, como para requerir sistemas de manejo y conservación que permitan obtener respuestas. Estos se presentan por un número romano de política de clase y capacidad,
Las minúsculas indican su clase, capacidad y por último los números arábigos como el subíndices a las subclases. Para definir los factores limitantes específicos se comparan las condiciones ya establecidas para la clase 1 para destacar los factores de mayor limitación. En cualquiera de los casos, las limitaciones tienen la secuencia de E, S, D y C. Lo que viene síntomas de erosión a través de la presencia generalizada de canalúculos y surcos pocos profundos, o sea que estén al 50% de horizonte o original. Luego tenemos la severa erosión laminar o surcos fuertes o cárcavas incipientes. Bueno, esto se observa en la presencia de abundantes surcos o después del arado de canalículos, surcos profundos en campos que estén constructivos. Considerada que está del 5 al 10% que es aceptable, o moderadamente pedregoso que está al 10 o al 15%, y pedregoso que se encuentra al 10 a 15 de volumen del suelo con grava, ¿no? Y muy pedregoso que está a 25 a 50 de volumen de suelo con grava también.
y fuertemente pedregoso a 50 a 75% y extremadamente pedregoso al 75% de volumen con arena y grava. Luego tenemos lo que viene a ser la fertilidad. Esto más que nada es con la clasificación de criterio de fertilidad. Se debe utilizar aquellos terrenos con pendiente menores de 30%. Tenemos lo que viene a ser la categoría de fertilidad alta, o sea que sea mediana o baja, muy baja, ¿no? Luego tenemos la toxicidad de cobre. Bueno, es la concentración de cobre en el suelo a nivel tóxico. Bueno, debido a la información sobre la concentración de cobre y sus efectos escasos a la escala que propone a continuación preliminar. Por ejemplo, tenemos la categoría de toxicidad de cobre leve a 0 o a 25 partes por millón. Luego tenemos la de clima, tenemos lo que vienen siendo las zonas de vida. Bueno, esto más que nada es mediante el uso del diagrama de clasificación de un modelo matemático que tiene una evolución de los climáticos, lo que viene siendo la temperatura y la humedad. Y periodo seco por el número de meses secos consecutivos, ¿no? Que se consideran meses secos, aquellos donde la precipitación es inferior a la mitad. Tenemos, por ejemplo, un mes de 28 días, por ejemplo, las categorías de periodo seco, uno ausente, menor a un mes, y así sucesivamente. Tenemos ahora lo que es la neblina. Esto representa la neblina que dejan en las arenas la influencia específicamente o tanto la vegetación arbórea, ¿no? Lo que caracteriza ascender con mucha humedad, los contralicios generados en latitud medios o con vientos calientes o los vientos polares. Luego tenemos los vientos periódicos. Estos vientos periódicos son dos que vienen a ser masones de invierno o masones de verano. Luego tenemos los que vienen a ser los vientos irregulares o ciclones tropicales o ciclones subtropicales o tornados. Por ejemplo, los ciclones tropicales son vientos originados en el mar o los ciclones tropicales son choques de viento polares y cálidos, ¿no? Y los tornados son llamados trompas o marinos. Conservación de suelo. Por ejemplo, lo que viene a ser el efecto del viento o corregirse con la implementación de sistemas de riego y también el drenaje y que puede ser modificado con obras de avenamiento. Mapa de situación actual de fincas. El instrumento técnico necesario para poder dar este paso de mapa base de fincas o áreas que serán objeto de la planificación. Necesitamos una copia de un mapa catastral que puede elaborarse con un mapa con base de ampliaciones de fotos de áreas, que puede ser levantado en el campo de mapa con un mapa planimétrico y topográfico. O en fin de la ausencia de estos medios o estos métodos, puede dibujarse en el campo un croquis aproximado del terreno de la finca. En la escala adecuada de un mapa base para las fincas de hasta 20 hectáreas es de 11.000 a 12.000 dependiendo del grado de detalle requerido. Las fincas mayores se requieren una escala de 15.000 o similares. La elaboración de este mapa debe contener de forma clara y comprensible toda la información sobre lo que vienen a ser recursos de agua, como el curso del agua permanente y temporáneos, salidas naturales de drenaje,
algunas áreas de drenaje, manantiales y otros. Dentro de los recursos de tierra tenemos lo que vienen a ser los topográficos, como cuotas de referencia, de depresiones, cumbres, líneas divisorias de agua, etc. Luego tenemos el afloramiento de rocas, síntomas de erosión, pendientes predominantes, símbolos de unidad de marcado del suelo y las unidades de capacidad de suelo. Tendríamos también los recursos de biomasa, que es el uso actual de la tierra y las zonas de protección. Luego tendremos la infraestructura física existente y prevista, lo que vienen a ser carreteras y caminos construidos. Para el mapa de plan de manejo conservacionista de fincas, para esta fase el técnico conservacionista analiza la información recolectada y formula sus recomendaciones. Entre las opciones propuestas selecciona junto con el agricultor el conjunto de soluciones técnicas que constituyen uso preferible de la tierra. El uso actual de cada lote de la finca debe ser comparado con su uso preferible, que es el uso más apropiado, adecuado de las características y limitaciones según la clase de capacidad. Como vemos en el cuadro tenemos 8 clases. Y también tenemos lo que viene a ser el uso preferible, el requerimiento de medidas de conservación del suelo. Como por ejemplo tendríamos la clase 1 y 2, que son cultivos anuales continuos, que no tienen un requerimiento de medidas de conservación de suelo no muy intensivas. En cambio, la clase 3 tiene cultivos anuales continuos que vendrían a ser con un requerimiento intensivo. La clase 4, que son cultivos anuales ocasionales, que tendría un requerimiento no muy intensivos. La clase 5, que vendrían a ser de uso preferible para pastoreo y tendría un requerimiento no muy intensivo. La clase 6, que vendrían a ser cultivos permanentes con un requerimiento de manejo de conservación de suelos intensivas. La clase 7, que es manejo de bosque natural, primario y secundario, que tendría un requerimiento de manejo de suelos, de manejo y conservación de suelos muy intensiva. Y la clase 8, que vendría a ser protección, que no tiene ningún requerimiento. De la comparación puede resaltar el uso adecuado de la tierra, sea adecuado, como por ejemplo el uso del plan de conservación de fincas. Este plan de conservación constituye la referencia técnica de las firmas de cartas de entendimiento entre el agricultor y el Servicio Nacional de Conservación de Suelo y Agua para la implementación de obras y las prácticas planificadas. Al momento de esta fase, la implementación del técnico conservacionista usa el plan de base técnica para los cálculos de los caudales de escorrentía superficial que deben ser controlados, diseñar las obras mecánicas planificadas o seleccionar entre los patrones disponibles los diseños adecuados a las condiciones dadas, seleccionar la modalidad de ejecución de las obras mecánicas. Esto puede ser de manera manual, por tracción animal, por maquinaria y los implementos a usarse. También lo que viene a ser estimular el movimiento de la tierra y los materiales necesarios para la construcción de las obras. También estimar los recursos necesarios para la ejecución de las prácticas de agroconservación y manejo de suelos, plantas Para la estrategia de implementar el plan conservacionista tenemos 3, que vendría a ser la intensificación parcial, el tratamiento progresivo y la flexibilidad. En la intensificación parcial tenemos que después de la aplicación de clasificación de capacidad de uso, un pequeño productor puede conocer que solo una parte de su finca es cultivable. Esta parte de su finca cultivable puede ser mejorada para un buen sistema de prácticas y manejo de conservación de suelo. En el tratamiento progresivo tendremos que los agricultores no deben ser presionados para ejecutar todo el plan conservacionista al mismo tiempo, sino que se les debe ayudar para aplicar medidas que controlen la erosión en forma gradual de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra y consentimiento de los beneficios de estas obras de conservación realizadas por su propia mano de obra y en lo que viene a ser la flexibilidad.
actividades, los agricultores a menudo cambian de aviso en respuesta a una serie de factores que influyen sobre sus decisiones, y ellos, después de haber convenido junto con el extensionista del plan de conservación y haber firmado una carta de entendimiento, el extensionista debe estar preparado para poder planificar. Se debe buscar varias soluciones a un problema y no una sola solución rígida, tal como técnicamente ideal, pero difícilmente realizable por el agricultor. Para las conclusiones tenemos que la planificación de fincas se considera de manera esencial para la capacidad del uso del suelo, para ver las limitaciones del terreno, para producir en forma sostenida. Para ello se conocen 8 clases, dentro de ellas están ninguno, como ligera, la moderada, no fuerte o no severa, limitaciones para actividades agrícolas, pecuarias,